Lo principal que aprendí de mi papá es la determinación, ser fuerte, ser aguerrida en un lugar, en un país donde no necesariamente nos tomamos mucho en cuenta, no solo por ser mujeres, sino también por ser jóvenes. A veces la juventud dan por hecho que son, ¿cómo decirlo?, tontos o ignorantes, y también por la situación en que estamos viviendo, ¿no? La situación mundial del tema de progresista y todo ese tema. Honestamente no comparto ninguna de esas ideas. Yo soy el reflejo de mi papá, tengo un carácter muy fuerte, no me dejo vencer, repito, soy muy aguerrida, pero no solamente eso, sino también es la paciencia, la constancia y muchísimo amor que mi papá siempre me ha brindado. Muy buenas noches, amigos. Hoy tenemos un programa súper especial. Es la presentación de un libro de un hombre de la casa. Estamos hablando del abogado penalista Luis Pacheco Mandujano, quien también es conductor del programa Crimen Imperfecto acá en CTV Perú. El libro se llama El inhumano derecho penal de una funesta concepción de los derechos humanos. Un nombre largo que realmente nos llama la atención a todos. ¿Por qué? Porque habla de las formas, cómo se han utilizado muchos medios legales para abuso de muchos políticos. Y en realidad han intentado tener estas armas de alguna manera para llevarlo y poder a los enemigos, poder culparlos. El principio de legalidad no tiene ninguna excusa para no seguir la Constitución, pero muchos acá no han hecho eso, especialmente muchos fiscales, muchos jueces que han aprovechado esto para tomar la parte política, para desacreditar a mucho adversario político y la verdad que la legalidad queda de lado. Por eso que en este programa se va a conocer mucho más acerca de un tema legal, acerca de cómo se pueden utilizar los derechos humanos para bien, para apoyo de la población, para apoyo realmente de todo un país y que sigan dando en buen camino. Por eso que ahora vamos a ir poco a poco desmenuzando en cada bloque lo que va a venir, pero no se vaya porque lo que viene es muy bueno. Así que empezamos con este programa súper especial. El Estado de Derecho. ¿Qué cosa es un Estado de Derecho? Como lo dijera en palabras sencillas Elías Díaz, un Estado de Derecho es un Estado con derecho, es decir, es un Estado en el que, a diferencia del Estado anterior, el monárquico, donde la voluntad del monarca, del rey, se convertía en ley y todos los súbditos tenían que adecuar su conducta a esa voluntad, en un Estado de Derecho ya no hay súbditos y el monarca es el pueblo. Y el pueblo expresa una voluntad general que en un sentido abstracto, para recordar a Hegel, se convierte en una voluntad general concreta cuando ésta se materializa en un documento al que llamamos Constitución. La Constitución es, en concreto, la voluntad general del pueblo. Y de la Constitución derivan todas las normas legales a las cuales gobernantes y gobernados tenemos que adecuar nuestros comportamientos. Fíjense, esa idea está presente en Platón. Si las leyes no fueran cumplidas por todos, perderían su fuerza, dejarían de ser ley y por lo tanto el Estado que se apoya en ellas dejaría de existir. Y eso es precisamente lo que está pasando en estos últimos tiempos, no solamente en Perú, sino en varios países del mundo, pero particularmente en nuestra región. 2500 años atrás, en el Critón, Platón ya lo había concebido. Adelante, por favor. La obra se constituye fundamentalmente en base a un principio que es un gran logro también alcanzado por la humanidad, el principio de legalidad. Si la constitución política de un Estado constituye, lo que acabamos de decir, la concreción material de una voluntad general que en abstracto se traslada hacia el seno de los representantes, en una constituyente, entonces
esa Constitución diseña precisamente el modelo del Estado de Derecho. Y el nuestro, el peruano, responde a una concepción de un Estado social y democrático de derecho, lo dice la Constitución. Pero no solamente es eso, sino que además apunta a la concreción de un modelo de gobierno democrático. Tan cierto es esto que se encuentra ello plasmado en el artículo primero del Decreto Legislativo 052, que es precisamente la ley orgánica del Ministerio Público, donde queda plasmada la idea de que todos los fiscales tienen, entre otros objetivos, el fundamental: defender y mantener en vigencia el principio de legalidad. Que se sepa desde este momento y para adelante, porque ese es el hilo conductor, no podría existir Estado alguno si no existiese principio de legalidad. No habría. Simple y llanamente sería una quimera, una farsa. Y fíjense ustedes la enorme importancia que tiene un fiscal del Ministerio Público. Él es el guardián del principio de legalidad. Yo me imagino a Atlas, ese ser de la mitología griega que tenía, aunque él por condena, pero aún así el deber de sostener al mundo sobre sus espaldas. Yo me imagino a un fiscal como Atlas cargando sobre sus espaldas al Estado. Pero fíjense lo que han venido a hacer en su gran mayoría y de manera institucional. Porque el día de hoy el principio de legalidad, que es el principio sobre el que se construye el Estado de Derecho y la democracia, es precisamente pisoteado por quienes deberían ser sus guardianes. Pero bueno, sigamos avanzando. La mayoría de los autores encuentran que el principio de legalidad de los delitos y de las penas, por supuesto, se encuentran ya plasmadas en la famosa Carta Magna de 1215 del rey Juan Sin Tierra. En el artículo 48 de esta Carta Magna se puede leer: nadie podrá ser arrestado, aprisionado, sino en virtud de un juicio de sus pares según la ley del país. 1215, hace 808 años, 9. Nadie podrá ser arrestado, aprisionado, sino en virtud de un juicio de sus pares. Pero además el propio rey reconoció que el parlamento era el único que podía dictar leyes penales, no el rey, no a lo Luis XIV. Mi voluntad es la palabra que se convierte en ley y yo soy el Estado. No. 500 años antes, Juan Sin Tierra daba lecciones. Adelante. Formalmente, el principio de legalidad fue consagrado el año 1787 en la famosa ley conocida con el nombre de la Josefina Austríaca. Este nombre se lo debe el hecho de que fue el emperador José II de Austria quien dictó la disposición, que tenía prácticamente los mismos términos de la Carta Magna de 1215, pero en el artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, días después de la toma de la Bastilla y el inicio de la Revolución Francesa, se consagra el principio de libertad que textualmente decía: la ley no tiene derecho de prohibir sino solo las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Por tanto, nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena. Esta idea, convertida en norma jurídica, había sido extraída de los antecedentes que acabamos de ver, pero que el gran Jean-Jacques Rousseau había plasmado algunos años antes en algunos de sus textos. Lamentablemente él falleció 4 años antes de ver la concreción de sus ideas convertidas en una realidad en la Revolución Francesa. Siguiente, por favor. Pero el legado que ya estaba dejando era importante para la humanidad.
Y de ese principio de libertad derivó el principio de legalidad que se encuentra en la misma declaración en el artículo 8. Nadie puede ser castigado más que en virtud de la ley establecida o promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. Si no estamos hablando de un tema que haya sido inventado en la Constitución del 93. Estos antecedentes provienen de hace muchos siglos atrás. Siguiente. En el derecho penal, tras la Revolución Francesa, los juristas que dedicaban su vida al derecho penal en Alemania reflexionaron y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a adecuar nuestro derecho penal en un modelo de Estado completamente diferente al que precedía? Porque claro, ¿cómo era el derecho penal en tiempos de la monarquía? Pues los jueces juzgaban en función de la acusación de los inquisidores que determinaban qué era el delito. En aquella época no existía un código penal. Estoy hablando de la Edad Media. Y entonces, ¿cómo se determinaba que una conducta era delictiva? Porque el inquisidor identificaba una conducta y si al inquisidor le parecía que esa conducta era delictiva, entonces era delictiva porque él lo decía. ¿No le suena familiar? Yo digo que es delito y por lo tanto es delito y llevo el caso a los jueces y los jueces tienen que convertirlo en delito y condenarlo. Así se administraba justicia en la Edad Media. Parece que han pasado 400 o 500 años por gusto, porque el día de hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. El inquisidor es el fiscal el día de hoy. Entonces, ese tipo de modelo de derecho penal ya no puede existir, pensaban los juristas del derecho penal alemán. Decían, ¿cómo vamos a construir entonces un derecho penal que se adecue a un Estado de derecho? Y ahí es precisamente donde aparece este brillante filósofo y jurista Paul Johann Anselm von Feuerbach, padre del maestro Ludwig Feuerbach, de quien emocionadamente hablaban Carlos Marx y Federico Engels. Y decía Feuerbach, lo primero que tenemos que hacer es, dado que todas las conductas tienen que adecuarse a una ley o a varias leyes, y por eso se llama Estado de Derecho, entonces solamente deberían ser consideradas delito aquellas conductas que se encuentren previamente tipificadas en la ley para evitar lo que sucedía en la Edad Media. Y entonces crearon un código penal. Y ahí es donde dicen Feuerbach, nullum crime, nullum pena sine lege. Es decir, no existe delito ni pena si es que no hay ley previa. Y esa garantía es el núcleo central del principio de legalidad que, repito, construye el Estado de Derecho actualmente en cualquier país del mundo. Siguiente. Ahora, siguiendo la tradición inaugurada por Feuerbach en el derecho penal contemporáneo, en el Perú nosotros hemos incorporado ese principio de legalidad en la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 24, literal D, donde textualmente dice: nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Damas y caballeros, ese es un elemento garantista de protección de los derechos humanos. Porque si yo voy a llevar a una persona a juicio y la voy a mandar a la cárcel por un hecho que no se encuentra tipificado en la ley penal, ¿no estoy violando sus derechos fundamentales? Claro que sí. Este principio garantiza el respeto de los derechos humanos. Pero claro,
Alguien podría decir, bueno, pero esa es la Constitución del 93. La Constitución del 93 no es una constitución, es un estatuto de la dictadura. Bueno, cualquier cosa se puede escuchar el día de hoy. Pero veamos, adelante, por favor. Ese principio ya estaba presente en la Constitución, en la primera Constitución del Perú, 1923. Pero voy a hacer un repaso solamente de las constituciones del siglo XX. Está presente en la Constitución de 1920 en el artículo 26. Nadie puede ser condenado sino conforme a las leyes preexistentes al hecho imputable y por los jueces que la ley establezca. Dicho sea de paso, principio del juez natural. Violado permanentemente cuando se crean juzgados y fiscalías ad hoc, que el día de hoy son conocidas con un eufemismo que se llama equipos especiales. Esa es la clarísima presencia de la violación del principio del juez natural y del principio de legalidad. De modo que cuando se corrigen ese tipo de cosas, no se está violando la Constitución, al contrario, se está respetando la Constitución. En la Constitución del 33, artículo 57, nadie será condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no estén calificados en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punibles. 1979, artículo 2, inciso 20, literal D, nadie será procesado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Y el mismo texto es repetido en la Constitución actual, de manera que este principio no es un principio de la Constitución dictatorial. No. Nos ha acompañado a lo largo de todo el siglo XX, porque proviene de principios jurídicos inspirados en la Carta Magna de 1215 y en la Revolución Francesa. Siguiente, por favor. A su turno, el artículo 2 del título preliminar del Código Penal también consagra el principio de legalidad, diciendo: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidos en ella. Es decir, nadie podría decir, no, yo no sabía. Menos cuando se estudia Derecho, se tiene el título profesional de abogado y se ejerce función pública. Siguiente. Entonces, yo quiero aterrizar este principio de legalidad con la ley cuestionada. Si la Constitución dice, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, leamos el artículo 5 de la ley 32.107. Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, porque antes no existían, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Díganme, ¿no es lo mismo? Es decir, lo que la Constitución señala en abstracto, la ley 32.107 lo dice en concreto. Lo que la Constitución dice en abstracto, la ley lo dice en concreto. Yo he ironizado un poco con esta ley, he dicho que esta es la ley Pedro Castillo, si me permiten la chanza. Porque recordarán ustedes que alguna vez en una de sus brillantísimas alocuciones del expresidente y luego dictador, dijo que en el Perú existían todas las leyes. Y sí es cierto, existen todas las leyes. Y decía, pero falta la más importante, la ley que diga cúmplase la ley. El señor desconocía que esa es la Constitución política. Pero en fin, parece que en el Perú sí pues hay que sacar una ley que diga cúmplase la Constitución. Porque la ley 32.107 es eso. Es la ley que dice cúmplase el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución. Abstracto y concreto, pero finalmente es lo mismo. A los amantes del derecho y también estudiantes les está cayendo de perilla este programa. Este primer bloque ha sido muy bueno.
El abogado Luis Pacheco ha dado detalles y ha llamado la atención a la justicia peruana y también a los políticos que han utilizado de alguna manera la legalidad para destronar a muchos adversarios políticos con la ayuda de fiscales y jueces corruptos. Obviamente, con ellos han podido manejar, han sido la mano política dentro de la legalidad para destronar a todos los adversarios en todos estos años, que se ha visto pues a mucha gente que de alguna manera ha entrado a la cárcel sin necesidad de probarse el delito, ¿no? Sin el principio de legalidad no hay Estado, obviamente, ¿no? Porque él indica que si no se aplica realmente lo que se debe aplicar en la Constitución, obviamente que va a haber mucha gente que va a terminar siendo destronada con temas o con argucias legales. Si se pone en la cárcel a alguien por un delito no tipificado, se vulneran sus derechos, así es. Hay gente que ha sido juzgada por derechos que ni siquiera estaban tipificados, que ni siquiera estaban vigentes, pero ahí es donde va la mano política, ¿no? Y finalmente, el nuevo monarca tendría que ser el pueblo. Eso es algo muy importante. El nuevo monarca tiene que saber que el pueblo tiene que basarse en la Constitución. La Constitución tiene que ser su primer arma de defensa para todos y frente a todos. Así que esto es muy importante lo que se ha visto en este primer bloque, pero no se vaya porque tenemos 2 bloques más de revelaciones importantes en este libro del doctor Luis Pacheco Mandujano. Así que vamos a una pausa y volvemos con ustedes. No se vayan. Porque hay que enseñarle a la población que no conoce cuáles son los temas que revisten importancia para la consolidación de la democracia. Y uno de ellos es el respeto a los derechos humanos, que la Fuerza Armada y la Policía Nacional lo cumplen a la perfección. Se ha creado una institución de estudios de derechos humanos y derechos humanitarios en la Fuerza Armada. Todos los oficiales y personal pasan por ella para poder entender bien los principios y aplicarlos de manera adecuada. Y otra cosa es cómo este libro lo dice de manera clara y directa los errores que cometen los enemigos de la democracia al calificar el tema de derechos humanos a su gusto. Si tienes un negocio, sabes que el tiempo es valioso. Es por tu esfuerzo que confiamos en ti. Por eso en Caja Huancayo tenemos la campaña ágil, porque sabemos que valoras la rapidez. Campaña ágil, crédito directo, rápido y solo necesitas contactarte con tu asesor de negocios. Solo en Caja Huancayo, la Caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, Comitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos. Comitel el 5G yo disfruto. Rapidez para lo que quiera, giga ilimitado para cualquiera. Punto Habitel, tecnología y rapidez 5G, lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Honrado estar aquí, lo conozco hace muchos años. Hemos coincidido en muchas cosas, pero quizás en algo, que él como yo somos amantes de la filosofía. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y por eso puedo hacer una precisión, alguna cosa que dice, una precisión es un complemento que él menciona acá, porque yo estoy filosofía en San Marcos 3 años y tuve unos buenos profesores. Entonces, hay una frase que se atribuye a Aristóteles y que está casi citada en la página 19 que dice así: hábitus plato, sed magis amica veritas o veritas.
Volvemos en este programa súper especial con la presentación del libro El inhumano derecho penal de una funesta concepción de los derechos humanos, del doctor Luis Pacheco, abogado penalista y también amigo de la casa, conductor del programa Crimen Imperfecto. Así que él, en este segundo bloque, nos va a hablar un poco de lo que ha sido la Constitución, o mejor dicho, los políticos, cómo han hecho para que algunas leyes que aún no estaban vigentes o que estaban ya derogadas han seguido siendo utilizadas por abogados y por fiscales que de alguna manera han sido corruptos y que han utilizado para desaparecer también a algunos políticos que han sido, digamos, rivales, ¿no? Entonces, por ejemplo, él nos dice, el derecho no mira hacia el pasado, sino hacia el futuro, claro. Él explica en este bloque, en este nuevo ambiente del programa, lo que tendría que ser. O sea, uno tiene que basarse en lo que viene del futuro, no lo que ha sido hacia atrás. Pero muchos han utilizado esto pues para tener leyes antiguas y utilizarlas. Es por eso que se reabren juicios. Hay juicios que ya deberían haber acabado y se vuelven a reabrir. Muchas veces los militares han sido pues abusados con este tipo de tipificaciones que las leyes lo apoyan con algunos jueces que de alguna manera les abren juicio y se llega a comprobar que no ha sido así y se vuelve nuevamente a abrir. También, por ejemplo, en los temas políticos como en la época de Fujimori, se hizo mucho lo de las desapariciones forzadas. Bueno, todas esas cosas que no estaban tipificadas lo han utilizado, pero ahora ya están tipificadas y ahora sí se puede utilizar. Bueno, en este segundo bloque se va a ver todo eso. Él lo va a explicar de manera muy minuciosa, así que a todos los amantes del derecho, a todos los estudiantes de derecho, no se pierdan este segundo bloque donde también ha hablado el congresista Montoya, también García Belaunde, y en el bloque anterior también estuvo su hija del doctor Luis Pacheco, estuvo Daniela Pacheco dando detalles de cómo es su vida con él y también cómo ha reforzado en el ambiente profesional estar con el doctor Luis Pacheco. Así que sigamos con este programa especial dedicado al libro del doctor Luis Pacheco. Por principio de legalidad, no se puede aplicar una norma en el tiempo hacia atrás. Si su esposo le vuelve a ser infiel el 2029, puedo abrirle proceso de investigación, pero no antes, pues. Ese es el principio de legalidad. Así funciona. Siguiente. Entonces, fíjense, yo he desarrollado lo que denomino, un momentito por favor, el horizonte temporal de sucesos jurídicos sociales. Esto está incorporado en un libro mío, si me permite, doctor García. Este libro, Problemas Actuales de Derecho Penal, que publiqué el año 2017, y dicho sea de paso, agradezco a don Víctor Arrasque, que está aquí presente, mi editor, dueño de la editorial A&C Ediciones, que es quien se encarga de elaborar estos libros tan preciosos. En este libro, que entiendo que Víctor lo ha traído ahora y lo está regalando, ¿no?, para los asistentes, en este libro se encuentra este horizonte temporal de sucesos jurídicos sociales que desarrollé desde una perspectiva epistemológica, es decir, la filosofía de nuestros días. El derecho actual, es decir, el orden jurídico que tenemos el día de hoy, proviene ¿de dónde? Siguiente. De un pasado histórico. Ese pasado histórico, siguiente, generó condiciones materiales que el día de hoy se consagran precisamente por toda la experiencia que nosotros hemos ido acumulando a lo largo de los años. Por lo tanto, siguiente, ese pasado histórico y las condiciones materiales de vida que se generan a raíz de ese pasado desembocan en lo que el día de hoy es el derecho actual. Pero ese derecho actual se proyecta en adelante y crea y regula condiciones materiales de vida a futuro. Un futuro posible y probable.
Siguiente. En la línea del tiempo siempre avanzamos hacia adelante. Por lo tanto, el derecho actual no podría aplicarse hacia atrás en el tiempo. Eso no existe. No se puede legislar el pasado. Nadie podría en el Congreso de la República presentar un proyecto de ley para regular hechos de 1990. Ni siquiera el año pasado, ni de ayer. Porque el derecho solamente regula conductas a futuro en la línea del tiempo. Y el tiempo va del pasado hacia adelante. No hay derecho que regule lo que ya aconteció. Está prohibida, por lo tanto, la irretroactividad. Por una razón simple y llanamente lógica, hasta física. Yo no puedo cambiar lo que hice el día de ayer. Puedo proyectarme hacia adelante, pero jamás puedo cambiar lo que ya sucedió ayer. Siguiente. La irretroactividad, y ojalá la enciclopedia jurídica Omeva, atrás por favor, fuera más estudiada por nuestros magistrados. Dice en el tomo 16, página 881. La irretroactividad de la ley es una medida técnica escogida para dar seguridad al ordenamiento jurídico. Es dentro de la técnica jurídica un principio de aplicación más que de interpretación previa. Sirve al individuo, pero también a la colectividad. Y acaso en mayor grado porque tiende a dar firmeza al ordenamiento jurídico que es de carácter social. ¿Se imaginan ustedes que el Congreso pudiera dar leyes supuestamente para cambiar acontecimientos y hechos que ya pasaron? ¿Todo el caos que se generaría? ¿Todo el grave problema que ello nos traería? Hay que leer la enciclopedia jurídica. Adelante, por favor. Y esto está reconocido en la Constitución en el artículo 103. La ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retroactivo. Por supuesto, salvo que favorezca al reo. Esto por una cuestión bastante sencilla. Principio pro homine. Siguiente. Sin embargo, como en el Perú llueve para arriba, que es lo que suele suceder, ¿no? Siguiente. Tenemos, un momentito por favor, voy a traer a colación el caso del general Luis Pérez Dócumet, cuya hija me honra con su presencia aquí. El libro que yo he presentado se construye en función del caso Acomarca. Pero aquí quiero poner este caso del general Pérez Dócumet porque realmente es bastante patética la situación que acontece en él. Siguiente. Fíjense ustedes, en esta línea del tiempo nos daremos cuenta de ello. El 3 de abril del año 91 entró en vigencia el Código Penal que tiene vigencia actual. Código 1991. ¿Ok? Siguiente. Ustedes comprenderán que el código, retrocede por favor, el código tiene vigencia hacia atrás, perdón, hacia adelante en el tiempo, ¿no es cierto? No jamás para atrás, hacia adelante. Siguiente. El 21 de marzo de 1998, mediante la ley 26.926, el Congreso de la República incorpora por control de convencionalidad, luego voy a explicar el tema, ¿eh?, el delito de desaparición forzada en el Código Penal. Comprenderán ustedes que por principio de legalidad, la vigencia es desde ese momento hacia adelante. Siguiente. El 15 de septiembre del año 2001, mediante resolución legislativa 27.517, el Perú se adhiere al Estatuto de Roma. Por lo tanto, el Estatuto de Roma pasa a formar parte del ordenamiento jurídico y tiene vigencia hacia adelante en el futuro, como toda ley, como toda norma. Y finalmente, el 11 de junio de 2003, mediante resolución legislativa 27.998, se aprueba la adhesión del Estado peruano a la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad. Su vigencia es desde ese momento hacia adelante. Clarísimo. Para esto ni siquiera hay que estudiar derecho.
Pero ¿qué pasa en el caso del general Pérez Document? Siguiente, por favor. Sucede que un día, 7 de marzo de 1991, cuando estaba vigente el Código Penal de 1924, por el amor de Dios, 24, le imputan al general y por autoría inmediata, un concepto de Roxin que ha sido manoseado en estos últimos años, la desaparición forzada de un ciudadano vinculado a Sendero Luminoso en la ciudad de Huancayo. Y lo peor de todo es que le imputan el delito de desaparición forzada. Por el amor de Dios, yo les pregunto a ustedes que están aquí presentes, si esos hechos acontecieron en el 91 y el delito, cuando estaba vigente el Código Penal de 1924, y el delito de desaparición forzada fue creado en 1998 y la vigencia de la ley es hacia adelante, ¿cómo es posible que el general esté no solamente el día de hoy procesado, sino ya con condena judicial? Por Dios, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se explica esto? Siguiente. ¿Cómo se logran construir decisiones que contravienen a la razón, a la lógica y a la ley? Bueno, únicamente pues a través de acrobacias, a través de equilibrismos pseudojurídicos, funambulismos. No hay otra forma, porque la norma es tan clara que no hay manera de ir en contra de ella. Entonces, la técnica del confusionismo. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Haz malabarismo, haz acrobacia. Y eso se convierte en doctrina. Claro. Miren, yo entiendo que el derecho no sea una ciencia exacta como la matemática, pero eso no significa bajo ningún punto de vista que no sea ciencia. Es una ciencia social. Y justamente por eso merece respeto desde el punto de vista epistemológico. Pero lo que el día de hoy se está haciendo en el Perú y en el mundo es una destrucción y un pisoteo absoluto de cualquier presupuesto epistemológico del derecho, convirtiendo al derecho ya no en una ciencia, sino en cualquier cosa, en un trapo viejo que se arrastra por el piso y se le pisotea. Mientras existan juristas auténticos en este mundo, como los aquí presentes, no lo vamos a permitir, de ninguna manera. Siguiente. Yo he encontrado al menos tres fabulaciones en contra del principio de legalidad que ya se han dado a nivel judicial. Primero, el llamado control de convencionalidad. Segundo, el argumento falaz del jus cogens. Y tercero, el argumento de la violación del principio de no contradicción que brevemente explico a continuación. Todo esto que estoy diciendo está en el libro. Comencemos con el control de convencionalidad. ¿De dónde salió ese control de convencionalidad? Bueno, en el Fundamento Jurídico 124 de una sentencia dictada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano versus Chile, dice la Corte, o dijo la Corte, en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, la propia Corte ni siquiera define qué cosa es un control de convencionalidad, dice, sino una especie de, o sea, lo que salga. Algo que se parezca a un control de constitucionalidad, pero lo llamaremos un control de convencionalidad. Siguiente. Entonces, el fariseísmo pseudojurídico, un momentito, internacional, cree que eso significa una subordinación de la Constitución y del control de constitucionalidad a las normas internacionales. Y por eso, gráficamente explico que en su pensamiento el control de convencionalidad opera así. Todos sabemos que la constitución política, la constitución nacional, siempre está en el pináculo de una pirámide kelseniana, que de esta se determina la existencia de las normas legales que se encuentran por debajo. Pero ellos dicen que el control de convencionalidad es una suerte de pirámide que se sobrepone por encima de la pirámide de Kelsen y colocan a la convención por encima de la Constitución. Damas y caballeros, eso es una violación del principio de soberanía.
Eso no puede existir, eso no se puede admitir bajo ningún punto de vista, ni siquiera en términos epistemológicos. Siguiente. Viola el principio de soberanía por una violación lógica aplicada por Kelsen en su diseño de Estado constitucional. Fíjense, este caballero, para los que no están relacionados con el mundo del derecho, los abogados, los juristas, le debemos mucho respeto a Hans Kelsen, porque él es el padre del derecho moderno, de la ciencia moderna del derecho. Y decía Hans Kelsen, en razón del carácter dinámico del derecho, una norma solo es válida en la medida en que ha sido creada de manera determinada por otra norma. Y esta, a su vez, será válida porque ha sido determinada por otra de superior jerarquía, y así hasta arribar al pináculo de una pirámide que contiene el ordenamiento jurídico de una nación, donde se halla la norma fundamental. El grado superior del derecho es la Constitución. Siguiente. Kelsen lo que hizo, un momentito, fue aplicar la ley de transitividad en su razonamiento. Y esto es lógica. Y gracias a Dios incorporó lógica. Porque una ciencia que no tenga lógica no es ciencia. Yo soy profesor de lógica desde el año 1996 y siempre les digo a mis estudiantes, la lógica es, imaginen ustedes, este edificio ha sido diseñada por un arquitecto pero construida por un ingeniero civil. Antes de tener todas las bellezas que tiene este edificio, tiene estructuras. Esas estructuras las diseñó el ingeniero. La lógica es la ingeniería civil de cualquier ciencia. Así como este edificio sin columnas se vendría abajo, una ciencia sin columnas no sería ciencia, se desplomaría. Las columnas de la ciencia vienen a ser la lógica. Y Kelsen comprendió eso, justamente por la influencia del Wiener Kreis, el Círculo de Viena, en la década de los años 20 y 30 del siglo pasado. Quienes ejercen el derecho en el Perú tienen que basarse en la madre de las leyes. La madre de las leyes es la Constitución. Es por eso que ahí está escrito todo de acuerdo a una convención, a una situación que todos llegaron a un convenio para que se llegue y se avance bien. Pero muchos políticos han abusado de eso y han dejado de lado la Constitución y apoyados con fiscales y también con jueces corruptos han tenido que utilizar esta situación para destrozar a muchos políticos rivales. Es por eso que de alguna u otra manera se tiene que entender. Lo que dice el abogado Luis Pacheco es importante. La convención no puede ir por encima de la Constitución, por supuesto. Todo tiene que estar dentro de la Constitución. Lo que venga después o lo que venga internacionalmente es otra situación que se tendría que tocar ya con pinzas y hay una forma legal de llevarlo. Pero lo que está dentro de la Constitución siempre tiene que ser respetado. Entonces todos los abogados tienen que basarse en eso. Y muchos abogados no lo hacen. Ustedes se han dado cuenta en estos últimos años que muchos abogados dejan de lado la Constitución y ellos mismos hacen sus leyes y terminan siendo apoyados por algunos jueces. En el Perú se está destruyendo el derecho penal. Así es. Con estas situaciones de no respetar la Constitución, se va destruyendo el derecho penal. Y recuerden que el principio de soberanía es importante. No podemos destrozar la soberanía peruana. Y nuestra primera carta o nuestra carta legal para todos es la Constitución. Así hemos cerrado este segundo bloque y vamos a volver con un tercer bloque donde el doctor Luis Pacheco Mandujano nos va a dar muchos detalles más de su libro. Así que no se vayan, quédense para este tercer bloque. Un saludo y felicito al doctor Pacheco Mandujano por este libro, que estoy seguro constituye un hito de valentía, sobre todo de honestidad académica. En un momento en que muchos creen, a pie juntillas, sobre todo los jueces que son muchos de ellos adoctrinados por el Instituto de Defensa Legal, les hacen creer que el control de convencionalidad lo es, y eso no es verdad, por lo menos desde mi punto de vista. Y aquí estamos en la academia justamente para decir lo que se piensa, ¿no es cierto?, y para hacerlo. Soy la chola
capitalista, con grandes sueños no hay quien me pare. En cada esquina está mi libertad, con esfuerzo y sudor forjo mi realidad. Soy la capitalista, nunca estoy sola, la gente me apoya, somos unidad. Construyo mis sueños, es un reto. Soy la capitalista, yo tengo barrio. ¡Ey! ¡Ey, Marcos! ¿Keiko? Es hora de empezar tu sueño de no trabajar por un año. Ya quisiera, pero no puedo. ¡Tranquilo! Es fácil. Solo retira tu AFP en Caja Huancayo y disfruta. Tú también puedes ser uno de los 4 ganadores de los 60.000 soles. Sí, 12 sueldazos de 5.000 soles. No dejes tu sueño para mañana. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Si tú quieres combinar velocidad y cobertura, Comitel te lo aseguras. A conectar de una con nuestra señal 5G, a descargar te ayuda. Tecnología para todos. Comitel el 5G yo disfruto. Rapidez para lo que quiera, giga ilimitado para cualquiera. Punto Habitel, tecnología y rapidez 5G, lo más bacán del internet. Vitel, tecnología para todos. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Constancia. Es un hombre luchador, un hombre valiente, un hombre que no guarda lo que piensa, siempre un hombre justo, ¿no? Él es una persona vehemente con lo que piensa, con lo que cree, con lo que hace y actúa. No es de las personas que solamente lo dicen, sino lo expresa cada día en su comportamiento, en la ética que maneja, en la forma en cómo hace las cosas y cómo vive. Así como es él, públicamente también es él. Verlo a mi papá junto a tantas personas importantes y ver su libro con el que ha dedicado tiempo, incluso renegando y todo también por el tema de sus enemigos, es como inexplicable, la verdad. Me enorgullece muchísimo mi papá, considerando de dónde venimos, todo el esfuerzo que ha hecho en su vida personal, en su vida laboral. Nunca se ha rendido, por más que le han puesto trabas, los problemas también a veces de la vida, nunca se ha rendido. Y todo el esfuerzo lo hemos reflejado no solamente en su personalidad, sino también en su trabajo y su forma de ser. Mi papá es una increíble persona. Llegamos al tercer bloque, el último bloque ya del programa, y no por eso no es menos importante, por el contrario. De alguna manera vamos a conocer algo más del doctor Luis Pacheco, abogado penalista, quien nos ha presentado su libro, El inhumano derecho penal de una funesta concepción de los derechos humanos. Como saben, él también es conductor de acá de la casa televisiva CTV Perú. Él conduce el programa Crimen Imperfecto y en este libro nos ha dado muchos detalles, ¿no? Nos da detalles de lo que de alguna manera la política ha ingresado al derecho y ha terminado destrozando lo que realmente tendría que basarse mucha gente, el pueblo, en realidad la sociedad, tener un derecho justo, pero con abogados, con jueces y fiscales corruptos, los políticos han utilizado esta situación. En el bloque anterior tuvimos a Carlos Mesías, que es un expresidente del Tribunal Constitucional,
que tiene toda la capacidad para declarar y para decir sobre el libro, y seguro obviamente lo que él ha dado después de leer el libro es algo importante. También habla María Teresa del Pino, familiar del doctor Luis Pacheco, que nos habla la parte familiar, de cómo él de alguna manera es como persona y por qué se ha animado a escribir el libro. También el doctor Luis Pacheco nos ha hablado de Hans Kelsen, que es el padre del derecho moderno. Recuerden que las leyes están basadas en la Constitución y las leyes también están basadas en, digamos, sociedades más avanzadas que tenían ya la Constitución, ya tenían leyes, han sido tomadas de ejemplo y han sido ya basadas en nuestra realidad. Y recuerden que la filosofía y el derecho se complementan. Eso lo explica muy bien el doctor Luis Pacheco Mandujano. La filosofía y el derecho es un complemento, tienen que ir de la mano, tienen que ir siempre avanzadas. ¿Por qué? Porque la filosofía es algo que se crea, que tiene un aire, y el derecho tiene que basarse en lo que va dentro de la filosofía. Las sociedades tienen que estar siempre así de la mano. Así que en este tercer bloque vamos a conocer algo más de este libro. Así que quédense y sigamos disfrutando de este programa. Y Kelsen comprendió eso justamente por la influencia del Wiener Kreis, el Círculo de Viena, en la década de los años 20 y 30 del siglo pasado. Entonces, incorporando un principio lógico, la ley de transitividad que dice, siguiente, si A determina a B y B a su vez determina a C, comprenderán ustedes que es lógico inferir que A determina a C, ¿no es cierto? Es una cosa sencilla de comprender. Siguiente. Lo voy a explicar en términos gráficos. Si tengo el conjunto A, que a su vez contiene al conjunto B, y este contiene al conjunto C, diremos entonces A contiene a C, donde A es la Constitución, B es la ley y C es la norma infralegal. Pero fíjense ustedes, antes de A, nada puede haber. Eso es el principio de soberanía. Y eso está plasmado, siguiente, en los artículos 43 y 44 de la Constitución. Artículo 43. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Artículo 44. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional. ¿Estamos cumpliendo con ese artículo? No. Entonces, si realmente existiera un control de convencionalidad, este sería así. Vamos a aceptar que existe el control de convencionalidad, pero este sería así. La Constitución Nacional determina la existencia de las normas legales que, a su vez, determinan la existencia de normas infralegales. Perfecto, ese es el control de constitucionalidad. La Convención está fuera y la Convención se incorpora a la Constitución, pero ubica a los tratados internacionales, la Constitución ubica a los tratados internacionales por debajo de la Constitución. Esto no es un invento mío, esto lo trae Kelsen y está plasmado en el artículo 54 de la Constitución. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, forman parte. No dice en ninguna parte, está por encima de la Constitución. Porque eso no podría existir, si no, no habría soberanía. Así de simple. Siguiente. Esto, por supuesto, no significa desconocer los tratados internacionales. Más bien todo lo contrario. Vuelvo a apelar a Kelsen, el padre del derecho. Dice, si el derecho internacional es válido para un Estado, lo es solamente en la medida en que éste lo reconozca como obligatorio. No es, en consecuencia, un orden jurídico superior al derecho nacional, ni un orden independiente del remarco. No es un orden jurídico superior al derecho. La validez del derecho internacional y de los otros órdenes jurídicos nacionales depende de la voluntad del Estado soberano que los ha reconocido. Estamos, pues, en presencia de un sistema jurídico universal fundado sobre la primacía de un derecho nacional que desempeña el papel de orden jurídico supremo.
el derecho internacional está incluido en el derecho nacional, lo que acabo de explicar gráficamente. Se incluye. Es necesario buscar en este derecho nacional la razón de la validez del derecho internacional. Si hay un control de convencionalidad, es este, de subordinación a la soberanía. Por lo tanto, debe primar la Constitución. Siguiente, para ir terminando. Otro argumento, el argumento falaz del jus cogens. Bueno, el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados ha incorporado una norma jus cogens, que no es otra cosa más que un ad verecundia. Según este argumento, ¿no?, lo que los países reconocen como algo tradicional a nivel internacional, entonces esa es norma jus cogens. ¿Así? O sea, esto, en otras palabras, siguiente, no es otra cosa más que analogía. Y si tomamos la analogía y lo llevamos al campo del derecho penal, entonces vamos a tener la creación de delitos por analogía. Y eso está expresamente prohibido por el Código Penal. En la Unión Soviética, alguna vez en un proceso judicial, un fiscal decía ante el Tribunal del Pueblo: efectivamente, este ciudadano no ha cometido el delito de peculado en agravio del pueblo, pero su comportamiento parece de traición a la patria, por lo tanto solicito que se le condene por traición a la patria. Eso es analogía, y lo condenaron. Y finalmente, para terminar, el argumento que viola el principio de no contradicción. Este es el más, perdónenme la expresión, el más grosero de todos. Este se acaba de dar en el caso de las gardenias, en una excepción de prescripción, hace 2 semanas atrás. Y dice el argumento de esta resolución: si bien el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional, dicho precepto admite una doble interpretación, una de carácter abstracto y otra de naturaleza concreta. En efecto, el Tribunal Constitucional ejerce el control abstracto de constitucionalidad, mientras que el juez ordinario, en el ámbito del caso concreto, realiza el control concreto, pudiendo, según las circunstancias específicas del proceso, inaplicar una norma cuando su aplicación resulte incompatible con la Constitución, como ocurre en el presente caso con la Ley 32.107. O sea, dicho de otra manera, siguiente. Lo que nos está diciendo el Poder Judicial es que la Ley 32.007 sí es constitucional en abstracto, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo es inconstitucional en concreto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo una ley puede ser constitucional y al mismo tiempo inconstitucional? O sea, para nuestros queridos jueces, el principio de no contradicción que dice que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, principio de no contradicción, no significa nada. ¿Por qué no estudiamos lógica? Me pregunto. ¿Por qué la Academia de la Magistratura no incorpora lógica? Le voy a reclamar a mi ex jefe porque no me dejó incorporar lógica. Siguiente. Termino. Siguiente, por favor. Bueno, hay una serie de principios más, pero yo culmino. Siguiente, por favor. A pesar de todo, ¿no?, a pesar de todo lo que hemos explicado, que se funda en la razón, esto no es política, aquí no hay que ser del partido político A, del partido político B, por eso defiende esto. No. Aquí estoy hablando de derecho. Estoy introduciendo elementos epistemológicos, jurídicos, o sea, científicos sociales. Pero a pesar de todo esto que puede ser comprendido, hay personas que tienen poder y se permiten confundir y engañar a quienes desconocen la ignorancia. Y sobre esa base llaman a incumplir la Constitución. Siguiente. Ellos llaman a desobedecer la Constitución e inaplicar la ley, cuando deberían ser los que deberían llamar más bien a obedecer la Constitución. Esas son decisiones políticas, ausentes de juridicidad. Y eso es condenable bajo todo punto de vista, porque eso es traición a la patria en términos morales. Siguiente.
Yo les llamo más bien a cumplir la Constitución a todos los jueces y fiscales del Perú. Cumplan la Constitución. Por debajo están los tratados. Yo no lo he inventado. Esto viene desde Kelsen. Ahí está. Por eso presento este libro. Por eso lo someto a vuestra consideración. Siguiente. Y ya que he tenido tanto golpe sobre este particular, pero como soy buen huancaíno, y los hijos herederos de la nación huanca jamás nos rendimos, dedico esta obra a mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera. Muchas gracias. Charlie. Muy bien. Gracias. Una obra, una clase maestra. Gracias. Llegamos al final del programa, espero que les haya gustado, con muchas reflexiones sobre el derecho. El doctor Luis Pacheco Mandujano ha desmenuzado muchas cosas sobre el tema legal acá en nuestro país. No se pueden crear delitos en base a analogías, ha dicho. Por supuesto, a veces muchos jueces y muchos fiscales han utilizado analogías para tener que sancionar a alguien, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, estas analogías no pueden crear delitos. Esa situación ha sido utilizada por los malos políticos. La ley 32.107, ha mencionado, es constitucional y a la vez inconstitucional. Hay una contradicción total en eso. Eso él también lo ha explicado, el por qué, él también ha dado detalles al respecto y ustedes, estudiantes de Derecho, van a enriquecerse con todas estas situaciones. También él ha hablado del principio de soberanía, ¿no?, de un país, y eso está detallado en el artículo 43 y 44 de nuestra Constitución, porque muchas veces hay muchos políticos, muchas corrientes que van al ámbito internacional para destronar todas las leyes que existen en nuestro país, con el solo fin de destruir al adversario político. Pero bueno, él lo ha explicado muy bien, el doctor Luis Pacheco ha sido muy minucioso y creo que su libro va a ser muy importante para todos. Es un libro que de alguna u otra manera, al quien le gusta el derecho y quien estudia derecho, tendría que leerlo para dar detalles y conocer muchas cosas de nuestro pasado político, nuestro pasado legal y también nuestro presente. Así que espero que les haya gustado el programa y seguro más adelante en CTV Perú vamos a tener un nuevo programa, un nuevo especial con este tipo de detalles. Así que los dejamos finalmente con lo que ha sido el programa. Gracias a todos por seguirnos en CTV Perú. Con cada amanecer, no solo despierta una ciudad, sino también los sueños de quienes la construyen. Y nosotros apoyamos a emprendedoras como ellas y como tú, que ven en cada amanecer una nueva oportunidad para crecer. Por eso hemos creado Ahorro Mujer Emprendedora de Caja Huancayo, que no solo incrementa tus ahorros. Juntas con Caja Huancayo podemos lograrlo todo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Tu Sammy cambió las reglas. Ahora es mucho más fácil ganar. Y Sammy lo sabe. Tu Sammy Flash pone la suerte a su ritmo. Cada 15 minutos, 20.000 soles pueden ser tuyos. Tu Sammy Diario no cambió su ritmo, pero sí tus chances. Ahora es 100 de veces más fácil ganar. Y tu Sammy Millonario eleva el juego. Con 2 sorteos por semana, es 20 veces más fácil ser millonario. 4 juegos, más chances. Juega desde un sol 50. Tu Sammy, la lotería para todos. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar un delicioso salpicón de atún. Para eso necesitamos papa, apio, choclo, morrón, vainita, tomate, zanahoria, mayonesa, aceituna y obviamente nuestro delicioso atún Beltrán. Ahora vamos a continuar con la preparación. Usamos obviamente nuestro riquísimo atún Beltrán. Echamos papa, echamos un poco de apio, un poco de morrón, choclo, vainita, tomate, zanahoria, mayonesa,
Y ahora vamos a pasar a mezclar. Bien servido, como nos gusta a todos los peruanos. Y decoramos con nuestra aceituna. Y así es como queda nuestro riquísimo salpicón de atún Beltrán. CTV Perú es periodismo de investigación, denuncias y el mejor análisis para tomar buenas decisiones. En Venezuela, en este momento, puede ocurrir un baño de sangre. Al otro ladito, también nefasto, muy pegado a ellos, es Antaurumala con el grupo de Juntos por el Menú. Carlito Rivera también se ganaba sus chivitines en la Municipalidad de Lima durante la era Villarán. 216.840 soles en 3 años y unos meses. Porque yo creo que su derrota ya está prácticamente sentenciada. El TC le ha enmendado la plana en el caso de Arsenio Oré. CTV Perú es actualidad, información y entrevistas con el mejor panel y visión de desarrollo. Ha absuelto a Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Huanca. Yo considero que nuestro país ya está tomado o está próximo a ser tomado por el crimen organizado. CTV Perú con Claudia Toro, la directora y periodista profesional, trabajando las 24 horas del día, junto a un equipo de profesionales del arte, la música y la cultura. Citas varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y Amanda Portales vuelve después de 13 años con la música tradicional andina. CTV Perú es inclusión financiera, economía, salud y bienestar para todos los peruanos. Y no tenemos nada que envidiar a ningún país desarrollado, ¿no? Tenemos una meta de inflación clara. CTV Perú Oficial. Ingresa a nuestro canal oficial y suscríbete. Conéctate a CTV Perú a nivel nacional, en señal abierta y en las compañías de cable de Cusco, Puno y Juliaca con Impecable. En Ica con Cablevisión. En toda la capital con Ves Cable. En todo el sur con Gigamás. En el oriente con Econocable. Y en la televisión digital TV 360 de Vitel y Win TV. Y de eso se trata Somos Grandes, de poder hacer que la industria sea grande, que la marca peruana sea más grande, que los productores puedan tener mercados más grandes, que los valles puedan ampliarse y también dentro de lo que se cultiva podamos encontrar valor agregado y hacer industria. CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa, comparte y suscríbete. Desde hoy, CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel. Descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis. Y por supuesto, sintonizar en vivo y en directo CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas, series, noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV 360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV 360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. Estación de 2 a 4 es un espacio hecho con mucha pasión, con mucha entrega. Yo también me llamo Perú. Me olvidó cuál es tu nombre y cuántas veces me abrazaste. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero.
cuánto te amo, niña. Pero ay, qué barbaridad, y yo sin moverme del mismo lugar. Pero regresa para dejar el vacío que dejaste al irte, regresa. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, estación de 2 a 4 por CTV Perú, en el 20.4 de la señal abierta, televisión gratuita para todos los peruanos. Yo no te pido la luna, todo lo que hice yo por ti. Salgan ya las apuestas, ciudadanía. Y por supuesto, en nuestra señal en YouTube, CTV Perú, un canal de verdad. Igual o más que ayer. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro.